Muy buenos días, querida familia, pueblo de Dios, aquel pueblo que Dios vino a buscar y a salvar, aquellos que creen en Él y creen en su nombre, que Dios le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. En esta ocasión quiero pedirle disculpas que tenía un tiempito que no hacía los videos. Quiero hoy hablarles del gran amor de Dios expresado en salvación. Hoy les quiero hablar de los pasos que la palabra de Dios da, de cómo tú y yo podemos tener la dicha y la esperanza de la vida eterna. Pasos sencillos, pasos que son un regalo de Dios. Y quiero hablarte hoy del primer paso que se llama justificación, donde Dios justifica al ser humano, lo hace justo delante de Dios y les da la esperanza y la certeza de la vida eterna. Quiero expresar en este momento versos de la Biblia donde hablan de la sencillez que es que tú y yo podamos ser salvos. Dice aquí la palabra de Dios en Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en Jesús. Aquí habla la Biblia de la sencillez que es la salvación, que es un regalo de Dios, que en el nombre de Jesús tú puedes tener vida eterna. En el nombre de Jesús tú puedes lavar todos tus pecados y ser un hombre justo delante de Dios. Pero para poder hablar de salvación tenemos que ir al texto más conocido de la Biblia, el texto que habla más sencillo y más certero de cómo tú puedes ser salvo, y es el libro de Juan, en el capítulo 13, el verso 16. Juan 3:16 es uno de los versos más conocidos y dice de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú dices, pero tan fácil. Sí, así de fácil. Si tú crees en Jesús, tienes vida eterna. Si tú le añades a ese verso, no que me dijeron que no, que tengo que bautizarme, no, que tengo que no, que tengo que guardar, que tengo que obedecer, que tengo que portarme bien. El verso dice solamente si tú crees en Jesús, si tú crees en su sacrificio, en su gran amor, si tú crees que es un regalo la salvación, tú puedes ser salvo. Y ya, pero es que es demasiado increíble creer cómo Dios, siendo yo como soy, lleno de suciedad, de inmundicia, lleno de pecado, me puede simplemente por yo creer en Él salvarme. En la Biblia hay un caso que Dios lo predestinó así para que tú vieras cuán grande y cuán poderoso es ese sacrificio, ese amor inmerecido que Dios demostró por ti y por mí en la cruz del Calvario. Es tan y tan poderoso que lo único que tú tienes que hacer es creer. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús fue clavado en la cruz del Calvario por, por darte a ti vida eterna? Cerca de él habían dos ladrones. Y dice la palabra de Dios que uno de ellos empezó a injuriar a Jesús, a criticarlo, a decirle que si verdaderamente era el Hijo de Dios, que bajara de la cruz y que los salvara a ellos también. Y otro de los ladrones dijo unas palabras que están registradas en la palabra de Dios, donde dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fue las únicas palabras que ese ladrón dijo o se registraron. Allí no habló de Señor cuando yo me arrepienta o me arrepiento de mis pecados, o cuando yo me bautice voy a ser salvo. Simplemente él creyó y le dijo a Jesús: Señor, cuando tú vengas, yo quiero que tú me lleves contigo.
yo quiero estar contigo. Y dice la palabra de Dios que las respuestas de Jesús fueron, hoy te digo que tú vas a estar conmigo en el paraíso. Jesús le prometió a ese ladrón en la cruz que por solamente el creer en él iba a tener la esperanza de la vida eterna, iba a tener la dicha de ver a Cristo y de estar con él en el cielo por toda la eternidad. Este es el primer paso de la salvación. El primer paso es que Dios te justifica, que Dios te hace santo, que Dios te aparta para la salvación. Y es tan sencillo solamente el creer que Dios tiene el poder, la potestad de limpiarte de tu pecado y darte la vida eterna. Si solamente tú crees, con solamente tú decir, Señor, yo acepto y creo en tu sacrificio. Yo acepto, Señor, lo que tú has hecho por mí en la cruz del Calvario. Y yo sé que lo hiciste para salvarme. Y yo creo, y si tú creer delante de Dios es un creer genuino, es un creer de verdad, te puedes morir en el mismo momento, te puedes morir en el mismo instante y tu vida está sellada para la vida eterna. Dice una frase de alguien que escribió que los ángeles de Dios están cerca, atentos sus oídos a la voz del moribundo que está en la cama de un hospital, para ver si, aunque sea susurra el nombre de Jesús, para darle el sello de la vida eterna. Es tan poderoso el sacrificio de Cristo, que si tú solamente dices, Señor, yo te acepto, yo te abro mi corazón, yo te doy la oportunidad de que vengas a mi vida, yo te acepto tu sacrificio, es más que suficiente para Él darte la vida eterna. Qué sencilla es la salvación, y tanto que la complica el ser humano. No que hay que guardar mandamientos, no que hay que hacer cosas, no, hermano. La salvación es sencilla. Tú crees en el Señor Jesús. Mira lo que dice el libro de Hechos, el capítulo 10, el verso 43. Que todos los que en Él creyesen recibirán perdón de pecado por su nombre. Eso es lo que Dios te promete. Si tú crees en Él, que Él tiene el poder y la potestad, a través de este sacrificio inmenso que hizo por ti, al dar su vida en la cruz del Calvario, tú tienes perdón de pecado y vida eterna. No tienes que hacer más nada. Eso es por fe, es simplemente creer. Es difícil a veces para el ser humano entender cuán sencilla es la salvación, pero así es, hermano. Solamente cree en Jesús. Dile, Señor, yo creo en ti, yo creo en tu sacrificio, y tú vas a tener el sello de la vida eterna. Dice, sabiendo aquí, según el libro de Gálatas, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras ni por la ley, sino por la fe en Jesucristo. La única manera que somos justificados y somos parte del reino de Dios es si creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. Y dice más abajo, ya somos salvos, somos hijos de Dios. Y dice la palabra de Dios que automáticamente tú aceptas a Jesús, tú vienes a ser parte de su familia, de la familia de Dios. Dice aquí, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. La gracia es un regalo de Dios. La gracia no es algo que tú tienes que adquirir y hacer. Y cada vez que nosotros ponemos delante de la gracia que tenemos que hacer algo para salvarnos, automáticamente la gracia se cae de nuestras manos. Porque la gracia es un regalo. Tú no tienes que hacer nada. Tú no tienes que hacer sacrificio de nada. Simplemente es aceptarla. Dios te da la vida eterna. Y tú dices, simplemente cree en mí, acéptala. Y yo te voy a dar la vida eterna. Dice la palabra que todo aquel que cree será salvo, tú y tu casa, si tú crees en Jesús.
Este es el primer paso de la salvación. El paso más importante es creer en Jesús. Porque el día que tú crees en Jesús y aceptas su sacrificio, no importa si te mueres o no te mueres, ya tú estás sellado para la vida eterna. Te va a dar la esperanza y la vida y la certeza que le dio aquel ladrón en la cruz. Te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Y así mismo te promete Dios hoy, si tú aceptas a Jesús como tu Salvador. Si aceptas a Jesús como el único nombre dado en el cielo, dado a los hombres, en el cual podemos ser salvos. No hay otra manera de salvarnos, hermano. No hay otra manera de que podemos ser salvos. Es en Jesús. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Que Dios te pueda bendecir en esta mañana. Si alguien viene a decirte, no, que hay que hacer esto, no, que hay que guardar aquello, no, que tenemos que... Cualquier cosa que tú pongas delante de esa gracia tan sencilla, tan amorosa que Dios nos regaló, echa abajo todo el sacrificio de Cristo, todo lo que Él ha hecho por nosotros. Así que yo en esta mañana te he hablado del paso de la justificación. Son 3 pasos: justificación, santificación y la glorificación. Hoy hablé de la justificación, de cómo somos justos delante de Dios, cómo nos podemos salvar delante de Dios, no importa tu condición, no importa si tú eres un ladrón como en la cruz, que tú eres un asesino, que tú eres una prostituta, que tú eres lo que sea, un homosexual. Dios te da la misma oportunidad que le da a todo el mundo. Cree en mí y serás salvo. Dios te bendiga y que tú puedas decirle al Señor Jesús: ven, Señor Jesús, porque yo acepto tu regalo. Yo acepto ese regalo hermoso que tú me has dado, de dar tu vida por mí para que yo pueda ser salvo. No eches abajo, no limites ese gran amor de Dios. Solamente cree y serás salvo. Que Dios te pueda bendecir. Y mañana voy a hacer otro video del segundo paso que Dios quiere que tú hagas para lograr mantener esa salvación, mantenerte en esa gracia de Dios, en ese amor tan inmenso, para que cada día puedas crecer, cada día puedas ser más semejante al Hijo de Dios. No hay nada más que hacer sino creer. Cree en Jesús y serás salvo. Que Dios te bendiga en esta mañana.